Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el video pasado les comentaba que durante estas semanas en mi iglesia estuvimos en una campaña que finalizó el día de ayer, y esta campaña se basó en el libro de Una vida con propósito del pastor Rick Warren, donde durante estas semanas de la campaña estuvimos aprendiendo un montón de cosas acerca de nuestro propósito, y se nos respondía una pregunta que quizás en algún momento nos hemos hecho, y es ¿por qué estamos aquí en la tierra? Y en este libro descubrimos la respuesta a esa pregunta y cuál es nuestra misión en esta tierra. De verdad que si no has leído este libro, yo te invito a que lo vayas a leer. Este libro lo puedes encontrar en PDF en internet, así que excusas no hay para que no lo leas, porque de verdad, créanme, deben leer este libro. Y les digo esto porque durante esta semana específicamente hubo una pregunta y un versículo que estuvo dando vueltas y vueltas en mi cabeza, y quiero compartirlo con ustedes porque Dios me mandó a compartirlo con ustedes. Y es que la pregunta es: ¿cómo quiero que me recuerden después de morir? Y es que solo al hacer esta pregunta, no sé, como que en fracciones de segundos pasan un montón de recuerdos en mi cabeza, porque es una pregunta muy profunda, de verdad. ¿Cómo queremos que las personas nos recuerden cuando ya no estemos aquí en la tierra? O sea, me quedo procesando un montón de cosas de mi vida. Y es que mi vida va a ser recordada en base a lo que hice. Leonardo da Vinci es una de las personas que ha trascendido durante la historia por su conocimiento acerca del ideario renacentista y sobre las artes. Es conocido como una de las mentes más brillantes y destacado por todas esas pinturas asombrosas que hizo. Y sí, Leonardo da Vinci después de muchos años sigue siendo reconocido por esas obras asombrosas que él hizo. Pero eso no quiere decir que el mundo no debe reconocer a nosotros para ser alguien que marque la historia. Ahora les quiero leer el versículo que me ha estado confrontando durante esta semana, y este versículo lo encontramos en el capítulo 13 de Hechos, versículos 36, y dice así: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. David fue recordado por vivir sirviendo conforme al propósito de Dios. También en la Biblia leemos que a David se le conocía como el hombre conforme al corazón de Dios. Es que imagínate esto, que después de tu muerte se te conozca por haber vivido conforme al propósito de Dios en tu vida. Ahora lee este versículo nuevamente, pero en vez de decir el nombre David, di tu nombre. No sé, yo voy a decir Valeria, pero imagínate que me reconozcan así: ciertamente Valeria, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Imagínate ser recordado de esa manera, como ahora nosotros recordamos a David. Independientemente de lo que David haya hecho, en la Biblia leemos su historia y leemos que cometió un par de errores, pero la Biblia, que es inspirada por Dios, luego de la muerte del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, leemos que a David no se le reconoce como aquel pecador, sino que se le conoce como la persona que vivió conforme al propósito de Dios en su generación, no en la generación de otros, sino en la generación donde Dios lo puso. Y muchas veces nosotros ponemos de excusa para no servir el hecho de que esta generación está perdida, de que no saben lo que quieren, que vive como quieren, pero en este tiempo donde Dios nos ha puesto es donde nosotros debemos servir. No sé cuáles hayan sido tus errores, esos errores que cometiste quizás hace años o los que sigues cometiendo, pero hoy Dios quiere decirte: quiero usar tu vida. Y no, sin peros, sin excusas, sin poner de excusas los errores que hayas hecho o los pecados que hayas cometido. Dios quiere usar tu vida. Y la historia de David es el claro ejemplo que no importa nuestra condición, porque al final
Dios va a ir cambiando nuestra vida y todas esas cosas que están mal, pero media vez nosotros vivamos conforme a su propósito. Y quizás no vayas a ser recordado por el mundo, pero sabes, eso es lo de menos. Que el mundo te reconozca no debe ser lo importante. Lo más importante y lo único que debe prevalecer es que tú seas reconocido por Dios en el cielo y que tu vida pueda motivar e impactar la vida de otros con lo que hoy estás haciendo. Y es que tú que hoy estás viendo este video, solo Dios sabe quién eres y Dios quiere decirte que fuiste creado con un propósito y debes vivir de acuerdo a ese propósito por el cual Dios te creó. Es momento de que dejes de hacerte el sordo y hagas caso al llamado de Dios para tu vida. Vive sirviendo conforme al propósito de Dios, la razón por la cual Él te creó. A Jesús